El corazón de la hermana mayor de Ram es complicado. Nee-sama, Nee-sama. Por favor, escuche esto. Hoy, Subaru-kun pudo levantarse de la cama. Sí. Nee-sama, Nee-sama. Le prometí que le cortaría el pelo a Subaru-kun. ¿Qué tipo de corte de pelo crees que le quedaría bien? Se ve maravilloso de todas formas, pero... sí. Nee-sama, Nee-sama. Hace un momento, Subaru-kun pudo ir al baño solo. Por favor, felicítelo. Es sencillamente incomprensible. Sentada y sosteniendo su cabeza entre sus manos, Ram dejó escapar un suspiro con una expresión cansada en su rostro. Día tras día, su rutina habitual consistía en ocuparse de pequeños trabajos ocasionales mientras seguía a su hermana menor mientras ella se ocupaba del trabajo pesado. Sin embargo, su impulso ahora se había marchitado hasta el punto en que incluso esos trabajos ocasionales le resultaban molestos. Eso también es culpa totalmente de Barusu. ¿Qué clase de rumores infundados estás inventando sobre mí en mi primer día de regreso al trabajo? Más importante aún, ¿qué tan audaz tienes que ser para dejarme hacer todo el trabajo cuando apenas estoy recuperándome de mi salud? Donde la mirada de Ram se detuvo con tristeza, Subaru limpió un estante con un trapo sostenido en una mano y aulló. En ese momento, Subaru y Ram estaban juntos en una de las habitaciones de invitados del ala este de la mansión Roswell. Los visitantes a la mansión eran poco frecuentes, pero limpiar las habitaciones de invitados y mantener los muebles era, no obstante, una tarea diaria obligatoria. Ese día, los dos se encargaban de ventilar una de las habitaciones de invitados. Como era una tarea de trabajo, había demasiada luz, pero era necesario dejar que Subaru se acostumbrara poco a poco después de regresar del tratamiento médico. Subaru no tenía forma de saber que Rem había gastado todo su salario ahorrado en el nuevo uniforme de mayordomo que vestía al regresar al trabajo. Su falta de conciencia de ese hecho se convirtió en otra semilla de insatisfacción para Ram. Sin embargo, es probable que no tenga sentido esperar ese tipo de cosas de Barusu. Honestamente, ¿qué ve Rem en un hombre como este? Me duele pensarlo. ¿No podrías dejar de murmurar para ti mismo y ayudarme, senpai? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Probablemente regresaste temprano al trabajo para ponerle fin a las preocupaciones de Rem. Si realmente tienes ese tipo de determinación, entonces no deberías quejarte sin importar qué tipo de dificultades encuentres. No es nada varonil. Ni mi determinación ni mi hombría son excusas para que descuides tu trabajo. Subaru estaba hablando de algo, pero Ram se tapó los oídos y fingió no escuchar. Dicho esto, era obvio que, aunque Subaru estaba haciendo un escándalo, se movía con rigidez y tenía cuidado con algunas partes de su cuerpo. Aproximadamente una semana después de la conmoción de la Mabestia, gracias a la devota atención de Rem y los hechizos curativos que Beatrice le lanzaba regularmente debido a algún capricho, estaba en más o menos perfectas condiciones. Es solo que eso no era más que una apariencia superficial. Ram, que había escuchado las evaluaciones de Roswell y Beatrice, sabía cuán graves eran las heridas restantes en el interior. Y a pesar de eso, lo exasperante que era verlo negarse a dejar que el dolor se reflejara en su rostro. ¿Pensaba que Rem se sentiría responsable si seguía quedándose en la cama? En verdad, eso era correcto si uno consideraba los sentimientos de Rem. La linda hermana pequeña de Ram era torpe con su propio corazón y se esforzaba hasta el punto de ruptura al cargar con esta y aquella carga. Era una persona preocupada hasta la médula. Entonces, si bien es cierto que Ram esperaba que alguien pudiera controlar eso. ¿Qué es eso? Tienes una cara aburrida. Te adelantas fácilmente a los acontecimientos. No tienes conocimientos ni fuerza dignos de mención, y no solo no tienes dinero, sino que eres imprudente. Encontrar a alguien que reúna tantos atributos desafortunados es realmente bastante difícil. Solo para que lo sepas, hasta yo puedo decir que te estás burlando de mí, ¿sabes? El hecho de que él no expresara su enojo en ese momento le hizo pensar que le faltaba coraje como hombre. En realidad, fue precisamente porque era consciente de ello que estaba dispuesta a hablar de manera tan descortés. Habiendo pensado tanto, Ram de repente se quedó atónito.
La forma en que ese pensamiento de ahora la hizo parecer como si ella dependiera de la buena naturaleza de Subaru era bastante desagradable, ¿no? Ram se puso de pie sin dejar que su irritación se reflejara en su rostro y pasó un dedo por el borde del marco de la ventana de la habitación. Al ver que había polvo blanco en la punta de su dedo, se volvió hacia Subaru. Barusu, ¿qué es esto? Se supone que tú deberías encargarte de esa parte, ¿sabes? Ella había tenido la intención de señalar los malos resultados de su limpieza, pero Ram se sintió molesta cuando en su lugar se señaló su propia deficiencia. Su ya escaso deseo de trabajar disminuyó aún más, y Ram quiso ir a acostarse en su habitación pronto. Pero en realidad estás más apático que de costumbre. Solo estoy adivinando, pero en realidad ¿no te sientes bien? Apoyando su peso ligeramente sobre la mesa, Subaru dijo eso mientras miraba en su dirección. Ante su mirada y pregunta, Ram juntó las cejas con disgusto. Su preocupación estaba fuera de lugar. Era cierto que en los últimos días, había excedido sus límites en el uso de maná debido a la conmoción de las mabestias, y la condición de su puerta no era buena. Como parte de la resolución de los asuntos posteriores, había viajado entre la mansión y la aldea una y otra vez, y se le había encomendado una inspección diaria del límite en el bosque para asegurarse de que no hubiera fallas en él. Además, pasaba las noches ayudando a Roswell, que estaba tan ocupado como siempre, manejando el papeleo en su lugar, y esta mañana, también, había dormido poco más de una hora. Su cuerpo se sentía pesado, le costaba pensar y el simple hecho de mantener los ojos abiertos resultaba agotador. Sus miembros se movían con lentitud, como si estuvieran llenos de plomo, y, tal vez debido a su mala circulación, todo su cuerpo parecía crujir. Pero eso es completamente normal. No estoy seguro de a qué se refiere ese, pero... Simplemente no te presiones, ¿de acuerdo? Mientras se frotaba entre los ojos al darse cuenta de lo pesados que estaban, Subaru caminó junto a ella y, con un déjame ver, colocó su palma contra la frente de Ram. Ram se puso rígida al darse cuenta de su descuido. Fiebre. No parece estar bien, quizás solo sea una fiebre leve. Si estás agotada, no estaría mal tomarte un descanso solo por hoy. ¡Ay, ay! ¿Quién te dio permiso para tocar a Ram? No se puede bajar la guardia a tu lado. ¡Qué asqueroso! Ram se pellizcó el dorso de la mano que le había tocado la frente y resopló con desdén mientras ella hacía gritar a Subaru. Subaru se frotó la mano mientras saltaba hacia atrás y miró a Ram con los ojos llenos de lágrimas. Pequeño. Estoy tratando de mostrar algo de preocupación aquí, podría ser más amable al respecto. Ram no necesita tu compasión. Más concretamente, ¿cómo puedes preocuparte por los problemas de Ram además de todo lo demás? Si tienes tiempo para preocuparte por ella, preocúpate más por Rem. Mientras decía eso, Ram se alejó del lado del Subaru que parecía resentido. Continuó así, mientras se dirigía a limpiar la siguiente habitación de invitados. Ah. No podía decir si la voz ronca y tranquila pertenecía a Subaru o a Ram. Solo que, inmediatamente después de que las plantas de sus pies perdieron de vista la sensación de la alfombra, su visión se oscureció como una cortina que cae con un silbido, y su cuerpo ya no pudo soportar la pesadez de su cabeza. Cuando despertó de un sueño tan profundo que no veía sueños, sintió un paño frío en la frente. Esta es la habitación de Ram. Abrió los ojos lentamente y cuando su visión borrosa se aclaró, fue recibida por la vista de una habitación privada familiar. Era un dormitorio sencillo, sin decoración y lúgubre. Solo las cortinas rosas, junto con las sábanas y la manta gruesa de la cama, aportaban colores floreados a la habitación, acorde con los gustos de Rem. Aparte de eso, dejar a uno completamente sin sentido de sí mismo era lo que hacía que fuera la habitación de la chica conocida como Ram. Oh, finalmente estás despierto, ¿no? Honestamente, realmente me dejaste enloqueciendo, vamos. Cuando levantó la parte superior del cuerpo sobre la cama y giró la cabeza hacia un lado, Subaru apareció sosteniendo un cuenco de cerámica lleno de agua. Al repasar sus recuerdos de justo antes de perder el conocimiento y su estado actual, Ram comprendió. Barusu, pervertido. Eso es lo primero que dices después de desmayarte de repente. Le han cambiado la ropa a Ram. También le han limpiado el sudor de la espalda.
Con qué meticulosidad debiste haberle lamido todo el cuerpo. ¡Qué sucio! Se te ocurren cosas realmente aterradoras. ¿Sabes? Fue Emilia Tan quien te cambió la ropa y te secó el sudor. No hay forma de que yo pudiera hacer eso, ¿y lamer? ¿Qué crees que soy, una especie de hombre del saco? Según la explicación de Subaru, cuando hizo acusaciones falsas, parecía que inmediatamente después de que ella quedara inconsciente en la habitación de invitados, Subaru se había asegurado de que no fuera nada grave y había pedido ayuda de inmediato. Como Rem estaba fuera de la mansión haciendo compras, había llamado a Emilia y le había pedido que cuidara de Ram. Así es. No es que le causaste problemas a Emilia Samá sin pensarlo 2 veces. No importa cuánto aproveche cualquier oportunidad de tener contacto con Emilia Tan, cuando sea el momento de hacer lo que importa, lo haré. Entonces, ¿cómo te sientes, en realidad? La primera cara que vio Ram después de despertarse era tan malvada que realmente le arruinó el humor. Cuéntame sobre tu salud. No me importa tu estado de ánimo. No le grites a un enfermo. Eres un chico incapaz de tener consideración con los demás, ¿no? Jisajiji. Mientras Subaru rechinaba los dientes con disgusto, Ram dejó escapar varios suspiros profundos. La verdad detrás de eso era que ella se estaba reprendiendo a sí misma por lo que honestamente sentía que eran sus propios errores. Que ella mostró debilidad hacia Subaru y, por su propio descuido, maltrató una parte de los sentimientos de Rem que debería haber tenido en cuenta. Que también sintió un poco de serenidad. Bueno, si puedes hablar como siempre, entonces probablemente estés bien. Toma, bebe un poco de agua. Emilia Tan dijo que probablemente también fue por exceso de trabajo, así que te pondrás mejor si te tomas las cosas con calma por un tiempo. Sin percatarse del conflicto interno de Ram, Subaru le ofreció una jarra de agua. Ram la tomó y bebió un sorbo para humedecerse la garganta. A su lado, Subaru recuperó la toalla húmeda que se le había caído de la frente y la volvió a mojar en el lavabo de la habitación. Teniendo en cuenta que se trataba de Subaru, tener ese tipo de cuidado estaba bastante fuera de lo común. HK. Había tenido más sed de la que había pensado y, tras vaciar la jarra, Ram se tumbó lentamente en la cama. De inmediato, Subaru le colocó la toalla húmeda en la frente. Se sentía bien. Eso es inusualmente considerado de tu parte, Barusu. Jejeje, me alegro mucho de encontrar tu aprobación, Nee-sama. Subaru habló con frivolidad, arrastró una silla hasta el borde de la cama y se dejó caer en ella. De cara al lado opuesto al habitual, se sentó con el respaldo apretado contra su estómago. Ram frunció el ceño mientras su actitud sugería que en lugar de regresar a trabajar, estaba pensando en quedarse para cuidarla. Si es solo cuestión de dormir, incluso Barusu podría hacerlo. Todo lo que Barusu puede hacer, Ram también puede hacerlo. Tu repertorio de insultos nunca se agota. No te preocupes. A esta altura, ya no podría hacer el trabajo de hoy, así que me quedaré observando hasta que te duermas. ¿Quieres que te tome la mano? Por favor, no digas cosas tan espeluznantes. La idea de que me estés viendo dormir me da escalofríos. HMF, es así. Subaru frunció el ceño y parecía que estaba haciendo pucheros. Se preguntó si estaba tan molesto simplemente porque no había podido sostener su mano. La mirada de Ram hacia él se volvió cada vez más severa. Era solo que, una situación en la que ella estaba acostada en la cama así, y alguien le estaba vigilando a su lado era. Esto me recuerda un poco a hace mucho tiempo. Cuando dices hace mucho tiempo, Ram, ¿quieres decir que has experimentado que te cuiden de esta manera? Por lo estable que eres normalmente, es difícil imaginar que seas frágil. Poco después de que Ram perdiera su cuerno, era común que se enfermara de esta manera. También se debió en parte a que no podía controlar el maná correctamente, y terminó siendo una carga para Rem. Tal vez porque había tenido la intención de burlarse de ella, el rostro de Subaru se ensombreció cuando se dio cuenta de que el tema era su cuerno. Un poco complacido de que hubiera silenciado a Subaru, Ram sonrió levemente. Hace 9 años, justo después de que Ram, que había perdido su cuerno, fuera acogida por Roswaal, la cantidad total de maná que podía manipular dentro de su cuerpo se redujo enormemente, y su cuerpo, incapaz de soportar la alteración, enfermó muchas veces.
Cada vez, Rem la cuidaba a su lado. Por primera vez en mucho tiempo se había excedido. La factura por ello era volver a caer en el mismo tipo de condición en la que se encontraba entonces. Tal vez la razón por la que no podía reírse en absoluto era porque quien la cuidaba ya no era su hermana pequeña. En aquel entonces, mientras cuidaba a Ram cuando ella enfermaba, Rem a menudo le tomaba la mano. En las noches en las que parecía que Rem se sentiría aplastada por una culpa innecesaria, por supuesto Ram también le tomaba la mano. Quizás fue porque, gracias a las bromas de Subaru, ella fue capaz de recordar ese tipo de cosas. Barusu. MMM. Asaltada por un repentino sueño, Ram estaba al borde de perder el conocimiento, incapaz de soportar el peso de sus párpados. Justo antes de eso, ella habló inesperadamente, su voz llamó al chico que estaba a su lado. No estaba segura de lo que dijo al final. Aún inseguro, Ram se sumergió una vez más en un sueño muy, muy profundo. Entonces, ¿Nee-sama está durmiendo profundamente? Como un tronco. Supongo que es impresionante que siguiera insultándome hasta que se quedó dormida. Mientras miraba el rostro dormido de Ram, Subaru le respondió a Rem, que había regresado de hacer compras, con una sonrisa irónica. Demostrando insistentemente que el cuerpo y el corazón son cosas separadas, Ram siguió siendo ella misma, incluso si estaba debilitada. Apartando la mirada de la sonrisa dolorida de Subaru, los ojos de Rem se abrieron con un ¿m? Subaru-kun, ¿estás sosteniendo la mano de Nee-sama por ella? Justo al final, ella me llamó con una mirada muy triste en su rostro. Tal vez no triste, era más bien. No sé, es difícil expresarlo con palabras. Subaru pensó para sí mismo qué significaba la emoción que Ram mostró al final y su voz suave y fina. Pero Rem negó con la cabeza ante los pensamientos inquietos de Subaru. Rem está segura de que eso solo podría significar que Nee-sama finalmente aceptó a Subaru-kun. Hay una parte de Nee-sama que es un poco más apta para ser distante que la mayoría de las personas, después de todo. Se podría interpretar de diferentes maneras, pero básicamente estás diciendo que es un poco difícil de manejar. No, eso no es cierto en absoluto. La parte de ella que es un poco testaruda es preciosa, eso es todo. Cuando te escucho decir eso, realmente siento que ustedes dos son hermanas. Tenía una creencia muy firme en su corazón y no estaba dispuesta a dejar que otros la desviaran de ella. Cuando Subaru respondió con ese matiz, Rem inclinó la cabeza con un es así, aparentemente sin darse cuenta de lo que quería decir. La sonrisa irónica de Subaru se profundizó ante su reacción, luego miró sus propias manos. Su mano derecha todavía estaba, incluso ahora, agarrada por la palma de Ram mientras ella yacía en la cama. Al ver su rostro mientras dormía, Subaru dejó escapar un pequeño suspiro. Tú también serías linda, Nee-sama, si tan solo pudieras lucir siempre tan gentil como ahora. Esa fue su evaluación de Ram con una mirada pacífica en su rostro dormido. El fin.